¿Hasta dónde puede llegar la envidia cuando se disfraza de amistad? ¿Y qué tan frágil puede volverse una relación cuando la justicia se convierte en arma de venganza? Esta es la advertencia que nos deja el sagrado Odu Ojuani Chobe, un camino de Ifá que nos revela cómo lo que hoy sembramos con cariño puede ser destruido por nuestras propias manos si no tenemos cuidado. Hoy vamos a conocer una historia que parece increíble, pero que Ifá conserva para que no repitamos sus errores. Una historia de hermandad, de engaño y de consecuencias. Y si se queda hasta el final, va a entender por qué Ojuani Chobe nos exige madurez, respeto por la palabra y dominio interior para perdonar sin dejarse llevar por el rencor. En el pueblo llamado Obe Chabanizán vivían dos hombres que parecían inseparables. Uno se llamaba Ojuani y el otro Ejiobe. Trabajaban juntos, compartían la misma pipa para fumar y se tenían la confianza de hermanos. No había secreto entre ellos. Su amistad era tan firme que nadie se atrevía a dudar de esa unión. Un día, la esposa de Ejiobe dio a luz a una niña hermosa. Ejiobe, feliz, fue a ver a su amigo Ojuani para pedirle algo especial. «Quiero que tú bautices a mi hija», le dijo. «Eres como mi familia, nadie mejor que tú». Ojuani aceptó con alegría. Tomó a la niña en sus brazos y, como símbolo de ese lazo de amor, le puso una cadena en el cuello. Fue un acto puro, sin doble intención. Un obsequio nacido del cariño verdadero. Pasó el tiempo. Ojuani sembró una planta de coco cerca de su casa, pero las gallinas del pueblo se la comieron. Al enterarse, Ejiobe quiso ayudarlo. Le dijo: «Yo tengo una tinaja desfondada. Te la voy a traer para que protejas la nueva planta del ataque de las gallinas». «Gracias, hermano», respondió Ojuani. «Me va a servir mucho». Y así fue. Ojuani sembró otra planta de coco, esta vez dentro de la tierra, rodeada por la tinaja que su compadre Ejiobe le había llevado. Con el tiempo, el cocotero creció fuerte, alto, y empezó a dar tantos frutos que todo el pueblo se beneficiaba. El agua de coco calmaba la sed de muchos, y Ojuani ganaba mucho dinero gracias a su cosecha, pero también ganó enemigos. A algunas personas del pueblo no les gustaba ver a Ojuani prosperar, y mucho menos la estrecha amistad con su compadre Ejiobe. Comenzaron a sembrar cizaña, le hablaban al oído a Ejiobe con palabras torcidas. «¿Seguro que esa tinaja fue prestada? ¿Y si él está abusando de tu confianza?» Ejiobe, sin confirmar nada, empezó a llenarse de dudas, hasta que un día fue a casa de Ojuani con el rostro endurecido y le dijo: «Vengo por la tinaja, quiero sembrar mi propia planta de coco». Ojuani se sorprendió. «¿Cuál tinaja?», le preguntó. «Esa tú me la regalaste y la usé para sembrar». «No», insistió Ejiobe, «te la presté y ahora la necesito de vuelta». Ojuani se sintió traicionado. «Si me obligas a devolver esa tinaja», le dijo, «tendré que tumbar la planta de coco». «Ese es tu problema», le respondió Ejiobe. No lograron ponerse de acuerdo y fueron ante las autoridades del pueblo. La justicia escuchó ambas versiones y dio el fallo. Ojuani debe devolver la tinaja, pero sin romperla. Aquello era un golpe bajo. Ojuani tuvo que cortar el cocotero. Perdió su cosecha, perdió su ingreso, y todo por un objeto que, en el fondo, había recibido como símbolo de hermandad. A pesar del dolor, Ojuani no reaccionó con odio. Fue a consultar a los mayores, y los ancianos le dijeron: «Mantén la amistad, actúa como si nada hubiera pasado». «¿Pero cómo perdonar esto?», preguntó él. Pero los ancianos insistieron, y Ojuani dejó pasar el tiempo. Pasaron los años. La hija de Ejiobe, aquella que Ojuani había bautizado y a quien le había regalado una cadena, creció y se volvió una mujer hermosa. Llegó el día de casarla, y cuando los preparativos estaban en marcha, Ojuani se presentó en casa de su viejo amigo y le dijo: «Vengo por la cadena que le presté a tu hija». Ejiobe se quedó en silencio unos segundos, hasta que respondió: «¿Cómo que prestado? Esa cadena tú se la regalaste». Ojuani lo miró con calma, pero con firmeza. «Así como tú me pediste la tinaja que supuestamente me prestaste, ahora yo quiero la cadena». De nuevo fueron a juicio, y esta vez la justicia dictó lo siguiente: «La cadena fue prestada, Ejiobe debe devolverla, pero sin romperla». Ejiobe se desesperó. «¡Eso es imposible!», gritó. La niña creció. La cadena está apretada en su cuello. Si intento sacarla, tendría que matarla. Y Ojuani,
con el dolor todavía fresco por lo que vivió, le dijo con voz firme: ¿acaso tú pensaste en lo que yo iba a perder cuando me pediste la tinaja? Arráncale la cabeza a tu hija y devuélveme mi collar. Eyobe, al escuchar esas palabras, sintió que el mundo se le venía encima. Corrió de regreso a su casa, desesperado. Entró en el cuarto donde su hija se preparaba para el matrimonio. Ella, sin saber lo que ocurría, lo miró con dulzura, pero él, ciego por la presión, la rabia y el orgullo herido, intentó quitarle la cadena. No pudo. La joven ya era una mujer y la cadena quedaba justa en su cuello. La desesperación lo consumía. El juicio lo obligaba a devolver la cadena sin romperla. Las voces del pueblo lo empujaban y el peso de su propio pasado le caía encima. En un arrebato brutal, Eyobe tomó un machete y le cortó la cabeza a su única hija. El pueblo entero quedó en silencio. Ojuani, al enterarse, se quedó sin palabras. La cadena fue devuelta, pero a un precio muy alto. Eyobe, al ver el cuerpo de su hija sin vida, cayó al suelo, temblando y gritando. Perdió la razón. La locura se apoderó de él. No volvió a ser el mismo. La justicia humana se cumplió, pero la justicia del corazón lo condenó para siempre. Ifá nos enseña en esta historia del Odu Ojuani Chobe que la amistad verdadera debe ser más fuerte que el ego, y que cuando el orgullo ocupa el lugar de la razón, las consecuencias pueden ser irreversibles. Esta historia no es una simple advertencia, es un espejo donde todos debemos mirarnos, porque ¿cuántas veces dejamos que las voces externas contaminen nuestras relaciones? ¿Cuántas veces permitimos que la duda, alimentada por terceros, destruya lo que nos costó años construir? Ifá nos muestra aquí el rostro de la insensatez, cuando el ego se impone sobre la razón. Eyobe no solo rompió una amistad, rompió su destino, y lo más doloroso es que destruyó lo más puro que tenía, a su única hija, símbolo de crecimiento, bendición y continuidad. Esta no es una historia lejana ni simbólica. Es una realidad que se repite todos los días, en amistades rotas, familias divididas y relaciones quebradas, por no detenernos a pensar, por no saber perdonar. Ifá nos enseña también que la envidia y las malas acciones no solo dañan a otros, sino que también destruyen a quien las provoca. Cada decisión que tomamos es como una semilla. Si sembramos resentimiento, cosecharemos dolor. Si sembramos respeto y justicia, recibiremos paz y respaldo. Quien siembra aguacate no puede recoger mangos. Cuando plantamos una semilla, muchas veces somos nosotros mismos quienes recogemos sus frutos. Hay cosechas rápidas, como el maíz, que en apenas 3 meses ya da resultados. Hay otras, como el mango, que pueden tardar hasta 10 años en dar su primer fruto. Del mismo modo, hay árboles que producen una sola vez y otros que dan frutos durante muchos años, incluso después de que su sembrador ya no esté. Así ocurre con nuestras acciones. Algunas nos devuelven su consecuencia de inmediato y la enfrentamos nosotros mismos. Otras se manifiestan una sola vez y desaparecen. Otras tardan en llegar y las vivirán nuestros hijos. Y hay acciones, buenas o malas, cuyo efecto se extiende por generaciones, como las guerras familiares que duran décadas o las maldiciones que persisten en el tiempo. Cuando hacemos una acción buena o mala, plantamos una semilla en el destino de nuestros hijos. Por eso, nuestras acciones deben ser conscientes, porque no solo marcan nuestro destino, también influyen en la vida de nuestros hijos y seres queridos. Lo que edificamos con buenas obras se convierte en protección. Lo que levantamos con injusticia se vuelve contra nosotros. Ifá nos recuerda que cada palabra y cada acto son semillas que germinarán, y seremos nosotros, o quienes amamos, quienes recogeremos sus frutos. Este Odu también enseña sobre el poder de la palabra. Una palabra bien intencionada puede sembrar vida, pero otra puede sembrar muerte. La enseñanza central de este camino es que el orgullo desmedido, la falta de dominio del carácter y la incapacidad de perdonar pueden llevar a pérdidas irreparables. Cuando una persona permite que terceros siembren dudas en su mente o cuando actúa por impulso, se convierte en su peor enemigo. Este camino exige aprender a callar, a observar y a contener el impulso de la revancha. Si aún hay algo que proteger, debe protegerlo. Y si no se puede reparar, al menos debe evitar empeorar las consecuencias. Ojuani Chobe también nos recuerda que hay enemigos disfrazados de amigos
y que cuando permitimos que otros siembren discordia en nuestras relaciones, nos convertimos en armas de destrucción sin darnos cuenta. La venganza nunca repara lo perdido, solo lo multiplica. Hoy quiero que reflexiones sobre esto. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Estás tomando decisiones desde la rabia o desde la reflexión? ¿Estás permitiendo que las palabras ajenas te cieguen el juicio? Si enfrentas una situación donde sientes que alguien ha traicionado tu confianza, recuerda esta historia de Ojuan y Chobe. No reacciones por impulso. No compitas por orgullo. Tu competencia debe ser contigo mismo. Cultiva tu pensamiento, tu carácter y tu paciencia. Si este conocimiento le ha sido útil, apóyeme suscribiéndose al canal. Su apoyo permite que sigamos creciendo y que este legado llegue a más personas que lo necesitan. Déjeme saber en los comentarios qué opina de esta historia. Su comentario puede ayudar a que otros aprendan más sobre nuestra tradición, porque cada vez que alguien se acerca a Ifá, cada vez que una enseñanza se transmite, estamos fortaleciendo algo más grande que nosotros mismos. Estamos ayudando al crecimiento y la expansión de una sabiduría ancestral que sigue viva, gracias a quienes la valoran. Que Ifá y los orichas bendigan tu camino. Hasta el próximo video. Aboru, aboye, abochiche.